Hola queridos suscriptores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy traemos una noticia que ha conmocionado al mundo del entretenimiento turco e internacional. Hace 5 minutos, Can Yaman finalmente admite lo que todos temíamos. Una confesión que cambiará para siempre la forma en que vemos al actor más querido de Turquía. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre tus celebridades favoritas. Comenzamos. En las calles de Estambul, donde Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989, nadie imaginaba que ese niño del distrito de Suadiye se convertiría en una figura que cambiaría el entretenimiento turco para siempre. Su infancia transcurrió entre los pasillos del prestigioso Liceo Italiano de Estambul, donde sus compañeros recuerdan a un joven carismático pero reservado. Los padres de Can, especialmente su padre de ascendencia albanesa cuyos abuelos llegaron desde Kosovo y Macedonia del Norte, siempre supieron que su hijo era especial. Sin embargo, nunca imaginaron el precio que tendría que pagar por la fama que estaba por llegar. En 2012, cuando Can se graduó de Derecho en la Universidad Yeditepe, sus profesores notaron algo extraño en él. Durante las últimas semanas antes de la graduación, parecía distante, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Sus compañeros de clase comentaban que había cambiado, que ya no era el mismo joven brillante que dominaba 6 idiomas con facilidad. Después de graduarse, Can trabajó en fusiones y adquisiciones, un mundo donde los secretos y las verdades ocultas son moneda corriente. Fue durante este periodo que comenzaron a surgir las primeras señales de algo que marcaría su destino para siempre. Colegas cercanos recuerdan conversaciones susurradas y llamadas telefónicas que Can recibía a altas horas de la noche. Su tío, el reconocido entrenador de fútbol Fuat Yaman, fue uno de los primeros en notar que algo no andaba bien. Durante una cena familiar, Fuat observó cómo Can evitaba ciertos temas de conversación y cómo su mirada se perdía cuando alguien mencionaba el futuro. Nadie en la familia sabía que Can ya había tomado una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de millones de personas alrededor del mundo. Una decisión que había comenzado a gestarse en los pasillos silenciosos de la universidad, y que ahora, años después, finalmente estaba a punto de revelar. El peso de este secreto lo acompañaría hasta convertirse en actor, pero lo que nadie sabía era que esta revelación estaba más cerca de lo que todos imaginaban. El año 2014 marcó el inicio oficial de la carrera actoral de Can Yaman con su participación en Gönül İleri. Sin embargo, lo que el público no sabía era que esta decisión de abandonar el derecho para perseguir la actuación no fue tan espontánea como él siempre había afirmado. Detrás de esta transición se escondía una verdad mucho más compleja y perturbadora. Durante las grabaciones de su primer papel como actor secundario, el equipo de producción comenzó a notar comportamientos extraños en Can. El director de casting, quien prefirió mantener su nombre en anonimato, reveló años después que Can llegaba al set con una puntualidad obsesiva, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Sus compañeros de reparto notaron que Can nunca hablaba de su pasado reciente en el mundo legal. Cuando alguien le preguntaba sobre su experiencia en fusiones y adquisiciones, él cambiaba el tema con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Esta evasiva se volvió tan característica que pronto nadie se atrevió a preguntarle sobre su vida anterior. Pero fue durante una noche de grabación particularmente intensa que algo inquietante ocurrió. Una maquilladora, que trabajó con Can durante esas primeras producciones, recuerda vívidamente una conversación que escuchó por casualidad. Can estaba hablando por teléfono en turco, pero ocasionalmente cambiaba al albanés, el idioma de sus ancestros, como si quisiera asegurarse de que nadie más pudiera entender. La conversación parecía tensa. La maquilladora, quien hablaba algo de albanés debido a su origen kosovar, logró entender fragmentos preocupantes: «No puedo seguir así. Ellos lo saben. ¿Qué pasará con mi familia?». Cuando Can notó que alguien podría estar escuchando, colgó abruptamente y su rostro se tensó de una manera que ella jamás olvidaría. Este incidente no fue aislado. Durante los meses siguientes, otros miembros del equipo comenzaron a reportar llamadas misteriosas, cambios súbitos de humor y una paranoia creciente en Can. Era como si estuviera viviendo 2 vidas completamente diferentes, y la presión de mantener este doble vida comenzaba a mostrar sus primeras grietas.
Lo que nadie sabía entonces era que estos comportamientos eran apenas el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. En 2016, Dolunay cambió la vida de Can Yaman para siempre, pero también intensificó la sombra que lo perseguía desde sus días universitarios. Su interpretación lo catapultó a la fama, pero con cada nuevo reconocimiento, el peso de su secreto parecía volverse más insoportable. Durante las grabaciones de Dolunay, el equipo técnico comenzó a documentar incidentes extraños que rodeaban al protagonista. Cámaras de seguridad del estudio captaron a Can llegando y saliendo por entradas secundarias, evitando las principales donde usualmente se congregaban los fans y la prensa. Su comportamiento sugería que no solo evitaba la atención mediática, sino que activamente huía de alguien o algo específico. Su asistente personal de aquella época, quien decidió hablar bajo condición de anonimato, reveló que Can recibía paquetes sin remitente con frecuencia perturbadora. Estos paquetes llegaban directamente a su camerino, evitando la correspondencia oficial del estudio. Cuando ella preguntó sobre estos envíos, Can se limitó a decir, son asuntos familiares, pero la tensión en su voz contradecía la simplicidad de su respuesta. La fama creciente de Can comenzó a atraer la atención no solo de fans, sino también de periodistas investigativos. Un reportero de un medio turco independiente comenzó a indagar sobre los años perdidos entre su graduación en Derecho y su debut actoral. Lo que descubrió fueron rastros de una investigación legal que involucró a la firma donde Can había trabajado, pero los registros habían sido sellados por orden judicial. Durante este periodo, Can desarrolló hábitos que preocuparon a quienes trabajaban más cerca de él. Revisaba obsesivamente su teléfono, miraba por encima del hombro constantemente y había contratado seguridad privada, algo inusual para un actor que apenas comenzaba a ganar reconocimiento masivo. Sus explicaciones sobre estas medidas de seguridad siempre eran vagas, un actor debe proteger su privacidad. Pero la verdad era que Can no estaba protegiendo su privacidad, estaba protegiendo algo mucho más valioso y peligroso. Los documentos que había manejado durante su carrera legal contenían información que ciertas personas poderosas preferían mantener enterrada para siempre. La ironía cruel era que mientras más exitoso se volvía como actor, más vulnerable se hacía a quienes deseaban silenciarlo para siempre. El año 2018 trajo consigo Erkenci Kuş y, con ella, la llegada de Demet Özdemir a la vida de Can Yaman. Lo que comenzó como una colaboración profesional pronto se convertiría en algo mucho más profundo y complicado, especialmente considerando el oscuro secreto que Can había estado guardando durante años. Desde el primer día de rodaje, la química entre Can y Demet fue innegable. Pero para quienes observaban más de cerca, había algo diferente en la forma en que Can se comportaba alrededor de ella. Por primera vez en años, parecía relajado, casi como si hubiera encontrado un refugio seguro en su presencia. Los compañeros de reparto notaron que las misteriosas llamadas telefónicas disminuyeron, y Can parecía más dispuesto a socializar durante los descansos. Demet, sin saberlo, se había convertido en el ancla emocional que Can necesitaba desesperadamente. Durante las largas jornadas de grabación, ella comenzó a notar pequeños detalles que otros habían pasado por alto, cicatrices apenas visibles en sus manos, la forma en que evitaba ciertas preguntas sobre su pasado, y cómo ocasionalmente despertaba sobresaltado durante las siestas entre tomas. Una noche, mientras ensayaban una escena particularmente emotiva, Demet notó que Can parecía genuinamente aterrorizado, no por la actuación, sino por algo más profundo. Sus líneas de diálogo sobre secretos familiares y traiciones parecían resonar con una verdad personal que él no podía ocultar completamente. Cuando ella le preguntó si estaba bien, Can simplemente respondió, a veces el pasado nos alcanza de formas que nunca esperamos. La relación entre ambos comenzó a intensificarse fuera de las cámaras. Demet se encontró siendo la confidente involuntaria de un hombre que cargaba un peso invisible. Can comenzó a abrirse parcialmente, hablándole sobre la presión de la fama, pero siempre evitando los detalles más oscuros de su historia. Sin embargo, Demet era perceptiva y comenzó a unir las piezas de un rompecabezas que Can había estado escondiendo cuidadosamente. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, ocurrió un incidente que casi expuso la verdad. Un hombre desconocido logró infiltrarse en el set, alegando ser un viejo amigo de Can. La reacción de Can fue inmediata y alarmante, palideció, sus manos comenzaron a temblar,
y pidió una suspensión inmediata de la grabación. Demet presenció todo, y por primera vez, comprendió que el hombre que había llegado a amar estaba huyendo de algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. El éxito internacional de Erken Sikus catapultó a Can Yaman a la fama mundial, pero también lo convirtió en un blanco más visible para aquellos que conocían su secreto. Mientras millones de fans celebraban su romance en pantalla con Demet Özdemir, pocos sabían que esta exposición global estaba poniendo en peligro no solo a Can, sino también a la mujer que se había convertido en el centro de su mundo. El Golden Butterfly Award que recibió en 2018 debería haber sido el momento más feliz de su carrera. Sin embargo, las fotografías de esa noche revelaron una verdad inquietante para quienes sabían cómo leer las señales. Can parecía tenso, sus ojos constantemente escaneando la multitud, y su sonrisa, aunque radiante para las cámaras, no lograba ocultar una preocupación profunda. Durante la gala, un incidente casi imperceptible para el público general pasó desapercibido para los medios, pero no para la seguridad privada que Can había contratado discretamente. Un hombre en el balcón del teatro había estado fotografiando no al escenario, sino directamente a Can durante todo el evento. Cuando el personal de seguridad se acercó, el hombre desapareció misteriosamente, dejando solo una nota que decía: "No puedes esconderte para siempre". Demet comenzó a notar cambios preocupantes en Can durante este periodo. Sus encuentros románticos, que habían sido espontáneos y llenos de alegría, ahora estaban cargados de tensión. Can revisaba constantemente los alrededores, insistía en cambiar de restaurantes en el último momento, y había comenzado a evitar lugares públicos donde solían verse. Una noche, mientras cenaban en un restaurante discreto en Estambul, Demet finalmente confrontó a Can sobre su comportamiento errático. ¿De qué estás huyendo?, le preguntó directamente. La respuesta de Can fue reveladora en su ambigüedad: de decisiones que tomé cuando era más joven e ingenuo. Decisiones que ahora podrían lastimarte a ti también. La conversación fue interrumpida abruptamente cuando Can recibió una llamada. Su rostro se transformó completamente al escuchar la voz del otro lado. Habló en albanés durante varios minutos, su tono volviéndose cada vez más agitado. Cuando colgó, miró a Demet con una expresión que ella nunca había visto antes: terror puro. «Tenemos que irnos. Ahora», le dijo, tomando su mano. Mientras salían apresuradamente del restaurante, Demet no podía dejar de preguntarse en qué tipo de peligro se había metido al enamorarse del hombre más deseado de Turquía. Lo que ella no sabía era que acababan de activar una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Los primeros meses de 2019 trajeron consigo una paranoia creciente en la vida de Can Yaman. La popularidad internacional de Erken Sikus había atraído atención no deseada, y las personas que había estado evitando durante años ahora tenían recursos ilimitados para encontrarlo. Su relación con Demet, aunque nunca oficialmente confirmada, se había convertido en su único refugio emocional, pero también en su mayor vulnerabilidad. Durante una entrevista promocional en Roma, algo extraordinario y aterrador ocurrió simultáneamente. Mientras Can hablaba fluidamente en italiano sobre sus proyectos futuros, un hombre en la audiencia comenzó a hacer preguntas específicas sobre su trabajo anterior en fusiones y adquisiciones. Las preguntas eran demasiado detalladas, demasiado específicas para ser casuales. Can mantuvo su compostura profesional, pero quienes lo conocían bien notaron cómo sus manos se crisparon imperceptiblemente sobre la mesa. Después de la entrevista, Can canceló inmediatamente el resto de su agenda promocional en Europa y regresó a Estambul esa misma noche. Su equipo de relaciones públicas explicó la decisión como compromisos familiares urgentes, pero la verdad era mucho más siniestra. El hombre de la audiencia había desaparecido tan rápidamente como había aparecido, dejando solo una tarjeta de visita en blanco en su asiento. De regreso en Turquía, Can tomó una decisión que alarmó a todos los que lo rodeaban: decidió mudarse temporalmente a una ubicación no revelada, alegando necesitar espacio para reflexionar sobre su carrera. Demet fue la única persona a quien reveló su nueva dirección, pero incluso a ella le pidió que variara sus rutas cuando fuera a visitarlo y que nunca le dijera a nadie dónde estaba. Una tarde, mientras Demet visitaba a Can en su refugio temporal, él finalmente comenzó a revelar fragmentos de la verdad que había estado ocultando. Durante mi tiempo como abogado, le dijo con voz temblorosa,
Tuve acceso a documentos que comprometían a personas muy poderosas. Pensé que había destruido todas las copias, pero aparentemente, alguien cree que todavía las tengo. Demet sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. Khan la miró con ojos llenos de remordimiento, el tipo de documentos que pueden derribar gobiernos y destruir imperios financieros. El tipo de información por la que la gente mata y muere. En ese momento, ambos escucharon un ruido extraño en el exterior. Khan se acercó cautelosamente a la ventana y lo que vio confirmó sus peores temores. ¿Habían sido encontrados una vez más? La casa segura de Khan había sido comprometida, pero lo que descubrió esa noche cambiaría para siempre la dinámica de su relación con Demet y su comprensión de lo profundo que realmente era el problema que enfrentaba. Los ruidos exteriores no eran de intrusos, sino de su propio equipo de seguridad privado realizando un barrido rutinario. Sin embargo, lo que encontraron fue perturbador: dispositivos de vigilancia de alta tecnología que habían sido colocados recientemente. Khan sabía que era hora de revelar toda la verdad a Demet, no solo por honestidad, sino porque su vida también podría estar en peligro. Esa noche, mientras esperaban en una nueva ubicación segura, Khan comenzó a narrar la historia completa que había estado ocultando durante más de 5 años. En 2013, comenzó, mientras trabajaba en la firma de abogados, me asignaron un caso aparentemente rutinario de fusión corporativa. Pero al revisar los documentos, descubrí que era una operación de lavado de dinero masiva que involucraba a políticos de alto rango, empresarios internacionales y organizaciones que no deberían existir oficialmente. Demet escuchaba en silencio, su rostro reflejando una mezcla de fascinación y horror. Khan continuó: al principio pensé en reportarlo a las autoridades, pero pronto me di cuenta de que algunas de esas autoridades estaban implicadas. Hice copias de todo, pensando que podría usarlas como seguro de vida si algo me pasaba. La decisión de Khan de convertirse en actor, reveló, no había sido una búsqueda artística, sino una estrategia de supervivencia. Necesitaba una identidad pública que me protegiera. Pensé que si me convertía en una figura conocida, sería más difícil para ellos hacerme desaparecer sin levantar sospechas. Pero me equivoqué, admitió con amargura. La fama me hizo más visible, no más seguro. Y ahora, al involucrarme contigo, te he puesto en peligro también. Demet tomó sus manos y, con una determinación que sorprendió a Khan, le dijo: entonces enfrentémoslo juntos. ¿Dónde están esos documentos ahora? Khan la miró con una expresión que mezclaba amor, miedo y respeto. Eso es lo que todos quieren saber. Y la respuesta podría sorprenderte: están más cerca de lo que cualquiera imagina, escondidos en el lugar más obvio pero menos sospechoso del mundo. Mientras hablaba, el teléfono de Khan sonó con un mensaje que hizo que su sangre se helara. Era una fotografía de ambos tomada apenas unos minutos antes, con un mensaje simple pero aterrador: última oportunidad. El mensaje con la fotografía marcó un punto de no retorno en la vida de Khan Yaman. Por primera vez en años, se dio cuenta de que correr y esconderse ya no eran opciones viables. Quien sea que lo estuviera persiguiendo había demostrado que podía encontrarlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Era hora de cambiar las reglas del juego. Khan tomó una decisión que sorprendió incluso a Demet: decidió exponer públicamente parte de su situación, pero de una manera calculada y estratégica. Utilizaría su fama y su plataforma pública como escudo, apostando a que la atención mediática lo protegería mejor que cualquier escondite. Durante los siguientes días, Khan comenzó a dar pistas sutiles en sus entrevistas y publicaciones en redes sociales. Habló sobre la importancia de la justicia y la verdad en términos que parecían relacionados con sus personajes, pero quienes conocían su situación entendían que era algo mucho más personal y peligroso. Demet, por su parte, había tomado su propia decisión. Sin decírselo a Khan, había comenzado a investigar discretamente sobre la firma de abogados donde él había trabajado. Utilizando sus propios contactos en la industria del entretenimiento, que a menudo se cruzaban con círculos políticos y empresariales, comenzó a unir piezas del rompecabezas que Khan había estado cargando solo durante tanto tiempo. Lo que Demet descubrió la dejó sin aliento. La firma de abogados había sido investigada por las autoridades internacionales, pero la investigación había sido cerrada abruptamente sin explicación pública.
Varios de los abogados que habían trabajado allí durante el mismo periodo que Khan habían tenido accidentes o habían desaparecido misteriosamente en los años siguientes. Una noche, mientras Khan dormía, Demet recibió una llamada inesperada. La voz del otro lado era femenina, mayor, y hablaba con acento ligeramente extranjero. «Señorita Özdemir», dijo la voz, «necesitamos hablar sobre Khan Yaman. Hay cosas que él no le ha dicho, cosas que podrían salvar o destruir a ambos». La mujer se identificó solo como una amiga de la familia de Khan y le dio instrucciones específicas para un encuentro al día siguiente. «Venga sola», le advirtió, «y no le diga nada a Khan todavía. Su vida podría depender de ello». Demet se quedó despierta el resto de la noche, mirando al hombre que amaba dormir inquietamente a su lado, preguntándose cuántos secretos más podría estar ocultando y si estaba preparada para descubrir toda la verdad. Al amanecer, tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Demet llegó al lugar acordado, un pequeño café en un barrio antiguo de Estambul, con el corazón palpitando. La mujer que la esperaba era elegante, de unos 60 años, con una presencia que irradiaba tanto sabiduría como peligro. Se presentó como Amira, y su primera frase dejó a Demet completamente desprevenida: «Soy la madre de Khan». «Pero Khan me dijo que su madre», comenzó Demet, confundida. Amira sonrió tristemente. «Khan cree muchas cosas sobre su familia que no son completamente ciertas. Tuvimos que protegerlo con mentiras porque la verdad lo habría puesto en peligro desde muy joven». Amira explicó que la familia Yaman tenía una historia mucho más compleja de lo que Khan jamás había imaginado. Sus abuelos no habían llegado a Turquía como refugiados ordinarios del Kosovo y Macedonia del Norte. Habían sido parte de una red de resistencia que había luchado contra regímenes corruptos, documentando crímenes de guerra y preservando evidencias que poderosos querían enterrar para siempre. Khan heredó más que genes de sus antepasados, reveló Amira. Heredó una responsabilidad que ni siquiera sabe que tiene. Los documentos que encontró en la firma de abogados no fueron casualidad. Él fue dirigido hacia ese trabajo específicamente porque alguien sabía que tendría las habilidades y la integridad moral necesarias para preservar esa información. La verdad era aún más compleja. Khan no había sido una víctima de las circunstancias, sino un peón en un juego mucho más grande. Su entrada al mundo del entretenimiento, su éxito, incluso su encuentro con Demet, habían sido cuidadosamente orquestados por una red internacional que protegía a personas como él, individuos que poseían información capaz de exponer crímenes de alto nivel. ¿Y por qué me está diciendo esto ahora?, preguntó Demet, abrumada por las revelaciones. Amira la miró intensamente, porque el juego está a punto de terminar. Hemos decidido que es hora de exponer todo, pero necesitamos que Khan tome esa decisión voluntariamente. Y sabemos que él solo lo hará si eres tú quien se lo pida. Demet sintió el peso de una responsabilidad inmensa asentándose sobre sus hombros. ¿Qué pasa si se niega?, preguntó. Yani aramızda La kalsın, respuesta de sahnelerin çoğu Amira fue doğaçlama oluyor. escalofriante. Laf geçerken Entonces, aklımıza tanto espriler él geliyor, como onu tú sahnede deberán yapıyoruz ya da desaparecer para sahnede siempre, porque los que kayıttayken lo persiguen birimizden nunca birine bir se aklına bir şey detendrán. geldiyse onu yapıyor, diğeri Cuando onu... Demet regresó a casa esa tarde, encontró a Khan esperándola con una expresión que nunca había visto antes. «Sé que te reuniste con alguien», le dijo calmadamente. «Es hora de que sepas que también hay cosas que tú no me has contado, ¿verdad?». La confrontación entre Khan y Demet esa noche reveló que ambos habían estado guardando Ben secretos, pero por razones kahkahalarla izlediğim completamente bir bölüm oldu, opuestas. 5. bölüm. Mientras Khan Birçok había ocultado arkadaşım beraber información para izlediğim insana evet protegerla, 5. bölüm Demet había gerçekten estado fişi çekmişsiniz gibi investigando para yapmışsınız gibi. protegerlo a Hem él. görsel La anlamda hem revelación de que doğaçlaması había çok hablado yüksek. con su verdadera madre desató una serie de emociones en Khan que había estado reprimiendo durante años. «¿Cómo sabías dónde encontrarla?», preguntó Khan, su voz mezclando dolor y asombro. Demet le explicó sobre su investigación independiente y cómo había descubierto inconsistencias en la historia oficial de su familia. «Tu madre adoptiva me contactó después de que empecé a hacer preguntas que aparentemente activaron ciertas alarmas», admitió. Khan se sentó en silencio durante varios minutos, procesando décadas de mentiras bien intencionadas. «¿Qué más te dijo?», preguntó finalmente. Cuando Demet le reveló la verdad sobre sus antepasados, la Red Internacional de Protección, y su papel predestinado en la preservación de evidencias criminales, Khan experimentó una mezcla de alivio y terror. «Entonces nunca tuve realmente una elección», murmuró.
Mi vida entera ha sido dirigida por otros. Demet tomó sus manos, pero ahora sí tienes una elección. Tu madre dice que pueden exponer todo, pero solo si tú decides hacerlo voluntariamente. En ese momento, el teléfono de Khan sonó. Era un número que no había visto en años, pero que reconoció inmediatamente. Era su contacto original, la persona que le había dado acceso a los documentos comprometedores en primer lugar. Khan, dijo la voz familiar, es hora de terminar lo que comenzamos hace años. ¿Estás listo? La conversación que siguió duró más de una hora. Khan aprendió que toda su carrera actoral había sido una cobertura temporal mientras se preparaba el escenario para la revelación final. Sus éxitos internacionales no habían sido solo por talento, sino porque había una red mundial trabajando para crear la plataforma perfecta desde la cual exponer una de las conspiraciones más grandes de la historia moderna. ¿Y si no acepto?, preguntó Khan. Entonces desapareces como lo han hecho otros antes que tú, fue la respuesta honesta. Pero esta vez, también desaparece la mujer que amas, porque ya sabe demasiado. Khan miró a Demet, viendo en sus ojos una determinación que lo llenó de orgullo y terror a la vez. ¿Qué necesito hacer exactamente?, preguntó finalmente. La respuesta cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente la historia mundial. Necesitas hacer una confesión pública, le dijeron. Una confesión que comience exactamente con estas palabras. Hace 5 minutos, finalmente decidí admitir lo que todos temían. Khan Yaman se encontraba frente a las cámaras de televisión en vivo, transmitiendo simultáneamente a más de 50 países. Demet estaba en la primera fila del estudio, sus ojos llenos de amor y apoyo, sabiendo que las próximas palabras cambiarían sus vidas para siempre. El presentador le dio la señal, y Khan respiró profundamente antes de comenzar. Hace 5 minutos, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, finalmente decidí admitir lo que todos temían. Mi nombre es Khan Yaman, pero antes de ser actor, fui testigo de una de las conspiraciones más grandes de la historia moderna, y durante años he estado huyendo de quienes quieren silenciarme para siempre. Las redes sociales explotaron instantáneamente. En el estudio, el silencio era absoluto. Khan continuó. En 2013, mientras trabajaba como abogado, tuve acceso a documentos que revelan conexiones entre gobiernos, organizaciones criminales y corporaciones internacionales en operaciones de lavado de dinero que involucran billones de dólares y crímenes contra la humanidad. Mientras hablaba, equipos de seguridad internacional ya estaban movilizándose según un plan cuidadosamente coordinado. Las ubicaciones de los documentos originales, que Khan finalmente reveló estar escondidos en múltiples bancos de seguridad alrededor del mundo, fueron siendo accedidas simultáneamente por autoridades de diferentes países. Mi carrera como actor, continuó Khan, fue una cobertura necesaria para mantenerme vivo mientras se preparaba este momento. Cada papel, cada éxito, cada momento bajo los reflectores fue calculado para crear una plataforma desde la cual la verdad finalmente pudiera ser revelada de manera segura. Demet sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, no de tristeza, sino de orgullo y alivio. El hombre que amaba finalmente era libre de ser quien realmente era. Khan la miró directamente. La mujer que amo me enseñó que algunos secretos son demasiado importantes para guardarlos, sin importar el costo personal. Así cerramos este relato sobre Khan Yaman y Demet Özdemir, la conexión que conquistó al mundo. Si te gustó este video, deja tu comentario, dale like y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias.